Saludos, gracias por estar una vez más en su canal 17 y en su programa Opiniones. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Con frecuencia dedicamos el tiempo de este espacio, este programa, a hablar de América Latina. Lo hago particularmente con dos personas, con nuestro invitado de hoy, el politólogo Carlos Sánchez Berzaín, pero también con el periodista venezolano, ya iba a poner a Alexis Ortiz en Cuba, el periodista venezolano Alexis Ortiz. Hoy tenemos a Carlos Sánchez Berzaín de invitado para hablar de América Latina, una situación que está enfrentando nuestro continente, que todavía se parece mucho a un libro que él publicó hace aproximadamente 2 años atrás, que lo tengo conmigo, Las dos Américas, democracia y dictadura. Este libro nos va mostrando las potencialidades de América, pero también los serios conflictos que enfrenta. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, lo pueden buscar, lo pueden adquirir. Es un libro interesantísimo, donde Carlos Sánchez Berzaín nos muestra todos los conflictos y potencialidades de nuestro continente. Pero sin más, don Carlos, ¿cómo está todo? ¿Bien? Encantado, Pedro. Un gusto estar nuevamente en el programa para hablar inicialmente de las dos Américas. Habrán visto en la gráfica, en la tapa del libro, que es la tapa está diseñada por un gran editor cubano que se llama Kiko Arrocha, muy talentoso, Kiko. Muy conocido. Ahí hay 5 países pintados con rojo, porque el libro tiene aproximadamente más de 2 años, como tú has dicho. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en su momento. Que se liberó en gran medida, aunque todavía, según algunos, tiene ciertos remanentes. Ya, porque el planteamiento de las dos Américas es que el eje de confrontación, la disputa en las Américas, en el hemisferio, no es una disputa económica, no hay la América desarrollada y la subdesarrollada, eso está avanzando. La América del Norte y la América del Sur ha dejado de ser un inconveniente con el tema de la globalización, la interacción cultural. Se han unido más, se han cada vez más. Más creciente por la revolución tecnológica. El dividir las Américas por conceptos políticos, ideológicos, tampoco funciona después de la Guerra Fría. La división que yo hago de las Américas, y esa imagen de la tapa del libro lo demuestra muy bien, es la América democrática y la América dictatorial. Esas son las Américas que están en pugna desde hace rato. Que a la vez, Carlos, y con tu permiso, eso repercute en la economía de cada uno de estos países. Afecta a todo, afecta a la economía, afecta a lo social, afecta a la vida misma, afecta a la educación, afecta a la salud, afecta a toda la vida del individuo. Al final del siglo pasado, el año 1999, en las Américas había una sola dictadura, la dictadura castrista de Cuba. Cuando Chávez toma el poder en Venezuela, el año 99 va rápidamente a la isla de Cuba y hace una alianza muy poco percibida en ese momento con el dictador Fidel Castro. Cuba vivía en ese momento el periodo especial, una situación de hambre y de desolación resultado... Te vuelvo a interrumpir. Sí. No solo poco percibida, sino que aquellos que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo no le prestaron importancia alguna, porque muchos pensaban, y conozco varios analistas que tenían esa consideración, que el castrismo en el año 99 estaba agotado en sus posibilidades expansionistas. Y así era, estaba agotado y esperaban que se extinga solo, estaba agonizando, pero llega Chávez y les lleva dinero. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que se forma una alianza entre Castro y Chávez, liderada por Chávez, porque era el que ponía la plata, que permite 2 cosas. Permite primero la recuperación de la dictadura cubana, que empieza a tener dinero, porque la dictadura cubana castrista siempre ha sido una sanguijuela, siempre ha sido dependiente, ha vivido del dinero de la Unión Soviética, y su problema es que cuando cae la Unión Soviética y el muro de Berlín,
empieza ese periodo de extinción y el 99 les llega el milagro que es Chávez, que pone a su servicio petróleo y dinero venezolano y producen dos cosas. Se salva la dictadura cubana, pero lo más grave es que recrean el proyecto dictatorial castrista sesentista de los 60 de expandir, entre comillas, la revolución cubana, que es un proyecto criminal. Habían tratado de expandir la revolución cubana con guerrillas, el Che Guevara, que muere que fue un Bolivia, rotundo fracaso a excepción de Nicaragua. La guerrilla urbana de los 70, habían llenado de terrorismo las Américas y después se fueron al tema del narcotráfico. Pero habían fracasado en todo eso y en la época de los 90 el último foco guerrillero que ellos tenían en el Perú fue liquidado por el presidente Fujimori. Entonces estaba en un proceso realmente de agotamiento y habían fundado, después de la caída del muro de Berlín, lo que se llama el Foro de Sao Paulo, en Sao Paulo, para sobrevivir, porque el Brasil era el único lugar donde había un partido, el Partido de los Trabajadores, que podía mantener ese tipo de reuniones. La Habana ya no lo podía hacer. Estaba en esa situación y llega el dinero de Chávez, el dinero venezolano que lleva Chávez, porque no era de él, el año 99, y el siglo XXI empieza con una sombra imperceptible, que es la construcción del proyecto castrochavista, que empieza llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, después se llama Socialismo del siglo XXI y termina llamándose simplemente castrochavismo. Empieza como un movimiento populista de liberación de los pueblos, pero en verdad era nada más la recreación de los principios de la revolución castrista de Cuba, con el dinero venezolano. Empiezan a producirse, primero es derrocado en la Argentina el presidente de la Rúa, después es derrocado en el Ecuador el presidente Mahuad, es derrocado en Bolivia el presidente Sánchez de Lozada, es derrocado en el Ecuador el presidente Gutiérrez, y después se produce el derrocamiento más importante, es derrocado en la OEA el secretario general, el expresidente de Costa Rica, el presidente Miguel Ángel Rodríguez. Ahí llega Insulza, que fue la copa que colmó bueno, la pero era copa. todo, porque mientras estas cosas sucedían, ponían mucho dinero para ganar, entre comillas, elecciones, y los gobiernos que resistían eran derrocados, y en la primera década, en los primeros 5 años del siglo, copan instituciones, copan países, crean dinámicas como la del Petrocaribe para controlar los votos de esos pequeños países a través del petróleo venezolano. Y manejaron la OEA a su antojo, sin Cuba estar formando parte de la OEA. Ponen en la OEA Insulza, porque con todos esos votos manipulados desde Cuba con el dinero de Venezuela, empatan la votación después de derrocar al secretario general el expresidente de Costa Rica, Rodríguez, lo que fue una conspiración castrista. Hoy día se ve con toda claridad. En ese momento lo acusan de una corrupción que después resulta ser mentira, pero cuando va a defenderse a Costa Rica lo detienen y ahí cae la Secretaría General de la OEA. ¿Se prestó a ese complot el gobierno de Costa Rica del momento, Carlos? Sí, lamentablemente sí. Manipulado siempre por estos canales invisibles pero muy eficientes de la dictadura castrista. Entonces llegamos a un siglo XXI en el cual el siglo XXI en las Américas está marcado por el crecimiento de un movimiento que se cree populista, que se dice socialista y que es la expansión de la dictadura castrista. El mejor momento de esa expansión se produce, hay varios momentos importantes, pero se produce en la cumbre de las Américas de Panamá, cuando el dictador Raúl Castro asiste allá y ya controlaban prácticamente todos los países de América Latina. Y estaba el presidente Obama en funciones, que tuvo una actitud y una política muy consecuente con la dictadura cubana. Lo reconoce y que después termina con la reapertura de relaciones con Cuba de parte de Estados Unidos. En medio se produce un hecho que hay que destacar: muere Chávez. La muerte de Chávez no es una situación políticamente neutra. El rato que muere Chávez, Cuba toma todo el liderazgo del proyecto. O sea, es lo mejor que le puede pasar a la dictadura castrista de Cuba. Por eso es que se sospecha que la prematura muerte de Chávez puede haber sido, si no impulsada, por lo menos grandemente aprovechada, como lo muestran los resultados, por la dictadura castrista, porque mientras Chávez vivía, él era el jefe y supeditaba a Fidel Castro al dinero venezolano, tanto así que Fidel Castro... Él pagaba, era dueño de las cuentas. Sí, pero las sabía ejercitar, sabía que era el dueño.
La única manera de salir de eso era que muera el dueño y poner un operador del castrismo que resulta Nicolás Maduro. Bueno, esta es la resumida historia de estas primeras casi 2 décadas del siglo XXI, caracterizadas en la América Latina por el establecimiento y el crecimiento de las dictaduras que antes no existían. Para el año 2010 en América Latina existían regímenes castristas en Argentina con los Kirchner, en el Brasil con el Partido de los Trabajadores, Lula y Rousseff, el Uruguay bajo control, Bolivia con Evo Morales, un gobierno socialista que respetó la democracia de la Bachelet en Chile, el Perú bajo influencia y bajo presión para que eso termine. Está siendo muy criticada la señora Bachelet con la conducta de silencio que ha estado asumiendo con lo que está aconteciendo en Venezuela. Bueno, para eso están criticando con mucha severidad y realmente uno está obligado a preguntarse cómo es posible que la nombraron a esa posición en Naciones Unidas conociendo los compromisos ideológicos de la señora Bachelet. Porque tienen los votos, pues el resultado de esto que te estoy explicando. Controlaban el Ecuador con Correa, Venezuela, que era el líder, y Colombia bajo amenaza, que después terminó sometiendo a Santos, a quien plegaron indirectamente con la famosa negociación de las FARC y con todo ese soporte a la narcoguerrilla. Prácticamente el gobierno de Santos trabajó para el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, entonces tenían todo el poder. Por eso yo pongo que el eje de confrontación en el siglo XXI no es siquiera ideológico, es de sistema de gobierno, es la dictadura contra la democracia. Y cuando escribo este libro, había empezado el proceso de achicamiento del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, y controlaban 5 países. Hoy día controlan 4 y están librando la batalla de Venezuela, que yo creo que es la última batalla que libra el castrismo fuera de su territorio, porque la próxima va a ser en Cuba. Están en un proceso de achicamiento porque se acabó el dinero, mataron la gallina de los huevos de oro, que es Venezuela, que tiene una crisis económica, la mayor inflación conocida en el mundo y una crisis humanitaria. Se acabaron los precios internacionales que los favorecían, cayeron los gobiernos corruptos, hipercorruptos de la Argentina con los Kirchner y el Brasil con el Partido de los Trabajadores, Lula y Rousseff. Lula está en la cárcel, se ha destapado la corrupción del Foro de Sao Paulo, todo eso es la mega corrupción en las Américas. La gente ha podido apreciar una vez más que todas estas personas que prometen una justicia social lo que están buscando no es justicia, es su aprovechamiento. Bueno, el tema es aún peor que eso, mi querido Pedro. Entre Castro y Chávez montaron un sistema de crimen organizado en las Américas. Esto está más allá de la política, que es de lo que trata otro libro mío, que dice Las dictaduras del crimen organizado en las Américas. En política pueden haber buenos o malos políticos, pueden haber gente de derecha, de izquierda, puede haber gente con la que coincidimos o no. Pero esa política en democracia tiene 2 características. La primera es transitoriedad, no hay mandatarios, no hay funcionarios públicos, no hay gente elegida de por vida. Esa es la esencia de la república. La república tiene como esencia de que el presidente elegido es temporal. Y el segundo elemento es la rendición de cuentas. Nadie llega a la función pública para hacer lo que le dé la gana, porque en función del principio del Estado de Derecho, que es la vigencia de la ley, está el accountability, la necesidad de rendir cuentas. Pues esas 2 reglas de oro, hay más, como la división, independencia de poderes, el respeto a los derechos humanos, la libertad de prensa, las elecciones libres y limpias, que son los elementos de la democracia. Todos esos elementos han sido destrozados, rotos y suplantados por estas dictaduras del socialismo del siglo XXI, por el castrochavismo. Y por eso es que el eje de confrontación no es ideológico, no es que sean izquierdistas o derechistas, son criminales, han instalado dictaduras de crimen organizado y son una red transnacional que se prueba en la manera como sostienen hoy día, por ejemplo, la dictadura de Venezuela. ¿Quién sostiene y quién maniobra y quién opera la dictadura de Venezuela? La dictadura castrista, lo hacen los cubanos desde la isla. ¿Quién sostiene la dictadura en Nicaragua después de más de 500 nicaragüenses masacrados? El castrismo. ¿Quién sostiene la dictadura de Evo Morales, que ha hecho de Bolivia un narcoestado? El castrismo. Son una organización transnacional liderada por Cuba con el know-how, con el saber hacer de 60 años de dictadura castrista,
que es el resumen, la compilación más amplia que tú puedes tener de la comisión de delitos para mantenerse en el poder, desde delitos contra las personas, apresamientos, asesinatos, torturas, hasta delitos de narcotráfico, terrorismo e intervención en el extranjero. Ellos tienen un entramado de delitos realmente Bueno, lo han gigantesco. hecho en 60 años y lo están poniendo. Ahora tú lo que ves en el momento de la lucha por la libertad con el presidente Juan Guaidó en Venezuela y ese pueblo movilizado, ¿a quién tienen al frente? Puro castrismo. O sea, ¿qué es Maduro? Es la más eficiente representación del castrismo en Venezuela. ¿Qué es Venezuela? Que dice, no vamos a permitir una intervención ni una invasión a territorio venezolano. Pues les quiero dar que la noticia de que la constatación de la realidad objetiva, y los invito a verla, es que Venezuela ya es un país intervenido y ya es un país ocupado hace rato, y está ocupado por el castrismo. Pero ahí no hay lesión a la soberanía. Hay casi 100.000 cubanos prestando servicios de Fuerzas Armadas, de inteligencia, de seguridad, de represión, de tortura. Pero en este caso, Carlos, cuando la intervención es castrista, para la Venezuela oficialista no hay lesión a la soberanía. Pero si ya no hay soberanía, ¿no te acuerdas que en algún momento Chávez propuso hacer una sola constitución, una mancomunidad un solo entre Cuba y Venezuela? Cuba y Venezuela, Cubazuela, de lo que se está hablando. Pues hoy día es Cuba. Venezuela está ocupada y por eso el dictador castrista de Venezuela no se quiere ir del poder a toda costa y por eso rechaza la ayuda humanitaria y por eso el mundo ha reconocido a Juan Guaidó como presidente, más de 50 países del mundo ya, para separar lo menos cruentamente posible del poder a la dictadura que está usurpando el poder. Pero lo que llama la atención, Carlos, tú en tu condición de politólogo, ¿por qué? Y considero que es importante lo que está haciendo el mundo. Se critica con tanta severidad al régimen de Nicolás Maduro y se obvia olímpicamente la realidad cubana. Una dictadura de 60 años que se ha caracterizado siempre por exportar su modelo. Una dictadura que ha intervenido en todos los países latinoamericanos, incluido Estados Unidos. ¿Por qué se obvia y no se va a la raíz del problema? Tienes el caso de la Unión Europea. La Unión Europea, con lo que yo estoy muy contento y satisfecho, ha asumido una postura muy crítica contra el régimen de Venezuela. Sin embargo, ha hecho y está haciendo todos los esfuerzos posibles por modificar la posición común a favor de la dictadura de los hermanos Castro. Bueno, esa contradicción de principios, pero también de conducta, desde mi perspectiva es incomprensible. Yo creo que eso está cambiando. Te voy a dar unos datos. Y tú estabas ahí cuando la primera semana de diciembre del año pasado se hizo una reunión en la Organización de Estados Americanos sobre el tema Cuba. Y tú fuiste uno de los oradores. Pero el evento fue abierto por Almagro, que dijo, señores, es Cuba. Cuba es la dictadura que ha expandido. Cuba recogió prácticamente lo que yo vengo y todos nosotros venimos diciendo desde hace 10 o 15 años, cuando Almagro era el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Del Uruguay, que ahora en la OEA ha tomado las banderas de la libertad y la democracia. Cuba es la responsable de lo que pasa en América Latina en materia de dictadura, narcotráfico, terrorismo, migraciones forzadas y crimen organizado. Lo ha repetido el vicepresidente de los Estados Unidos. Lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos y lo viene repitiendo el encargado de Seguridad Nacional, John Bolton. Esto no es un secreto, lo han dicho los senadores Marco Rubio y Scott. Esto forma parte de una política de Estado, de la nueva política exterior de los Estados Unidos, que cuando el presidente Trump vino a Miami a los pocos meses de tomar el poder, señaló a Cuba como el enemigo estratégico. Pero todos los gobiernos estadounidenses, a excepción del presidente Barack Obama, todos los gobiernos estadounidenses tuvieron siempre una posición muy vertical contra la dictadura de los hermanos Castro. Algunos hablan de Jimmy Carter. Y hay que recordar que aunque Jimmy Carter asumió una posición de aproximación a la dictadura de los Castro, Jimmy Carter puso por delante el respeto a los derechos humanos como un elemento clave para poder modificar la posición oficial de Estados Unidos, cosa que no hizo el presidente Obama. Hablemos del momento actual. En el momento actual, el mundo sabe que lo que pasa en Venezuela lo está operando Cuba.
El mundo sabe que la dictadura más importante, el cerebro gris, el centro colonial de las dictaduras es Cuba. El mundo sabe que Cuba controla la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua y la dictadura de Bolivia, y que como resultado del poder que desarrolló en este siglo, todavía controla organismos de las Naciones Unidas, como el que tú mencionas, donde está la expresidenta Bachelet, controla Comité de Derechos Humanos, controla posiciones no permanentes en el Consejo de Seguridad. Ellos tienen también una política de chantaje similar a la que Hugo Chávez instrumentó, que copió a la de los Castro en toda América Latina, una política de chantajes en organismos internacionales que lo controlan a través de los votos mayoritarios. Bueno, pero el tiempo se nos acaba. Se les está acabando porque ya han perdido la mayoría en la OEA y la OEA ahora está de nuevo señalando el castrismo. Yo quiero cerrar esta parte del programa con un mensaje. Hay dos Américas, una es la América dictatorial que tiene un dueño que se llama Cuba, la dictadura más antigua de las Américas, 60 años, y que tiene 3 satélites que son Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y la otra América es la América democrática, que ha recuperado Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Petrocaribe, el Caribe, y que está creciendo. Estamos viendo la extinción de la América dictatorial y yo espero que eso suceda pronto. Ojalá que ocurra pronto, Carlos. No soy tan optimista como tú, pero tampoco quiero pecar. No, luchar, vamos a luchar más allá de los resultados. Mira, cuando escribí ese libro, que tiene más o menos 2 o 3 años, habían 5 dictaduras y se les ha caído el Ecuador, Carlos, y ahora estamos presenciando la caída de Venezuela. Los cubanos hemos aprendido desde hace mucho tiempo que uno lucha por llegar a la victoria y obtener la victoria, pero que independientemente a que eso se produzca o no, uno tiene que seguir luchando. No, pero se produce. Porque son los principios y los valores que lo alientan. Se produce. Mira, te voy a dar ejemplos de victoria en los últimos años. Argentina, la Kirchner, corruptos, los Kirchner, están con un pie en la cárcel. Ese país ha recuperado parámetros de democracia, aunque la situación económica en que lo han dejado es tan desastrosa que no sale. Brasil, Lula está en la cárcel, es el jefe del sistema de crimen organizado del Lava Jato montado con Castro y Chávez. El Partido de los Trabajadores está siguiendo el camino de la proscripción. Brasil ha recuperado el camino de la democracia. Paraguay, el Perú está en un proceso de estabilización. Ecuador, que era impensable, el delfín del correísmo, el presidente Lenín Moreno, ha dado un cambio de 180 grados y está llevando adelante un proceso de transición a la democracia. Hay triunfos. El triunfo que viene en las próximas semanas es Venezuela. Vamos a ver caer la dictadura venezolana, y caída la dictadura venezolana, que ya está sostenida por muy pocos hilos y por la fuerza bruta del castrismo, por el crimen del castrismo. Vamos a ver la caída de Cuba, Nicaragua y Bolivia. No van a sobrevivir, no tienen que así cómo sea. Hablemos de Bolivia, que el tiempo se nos acaba. A ver. ¿Cuál es la situación de tu país? Bueno, en este contexto, es parte de las dictaduras del castrochavismo, está gobernada por un dirigente cocalero, Evo Morales, que ha cumplido 13 años en el poder, cosa que prueba que es una dictadura, porque un presidente... Y pretende perpetuarse más allá del resultado del último referéndum. Ahora está llevando adelante una elección que es una farsa para octubre de este año, donde quiere hacerse elegir, entre comillas, por 5 años más. Esa elección en Bolivia tiene el mismo valor que la elección de mayo pasado del 2018 en Venezuela, tiene el mismo valor de la votación del referéndum para cambiar la constitución cubana que se lleva adelante ahora. El próximo 24 de febrero. Son farsas. ¿Saben? Las dictaduras del castrochavismo desarrollaron la técnica de simular democracia y de hacerle creer al mundo de que las elecciones son democracia. Y para hacer elecciones y decir que las elecciones son democracia... Más que elecciones, las votaciones. Las votaciones. En esos países se vota pero no se elige. Tienes toda la razón. Y para eso manipulan la inscripción, son dueños de los organismos electorales y hacen desaparecer del proceso electoral el elemento de transparencia, el elemento de limpieza y el de expresión de voluntad popular. Ni en Cuba, ni en Bolivia, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, en una votación se expresa la voluntad popular, y en Bolivia el
pasado mes de enero se lo ha demostrado en una simulación de elecciones internas, en un fraude que ya ha cometido Evo Morales, donde los bolivianos han votado pero no han elegido, y más allá de casi el 80% de absentismo, de ausentismo que ha habido en esa elección primaria. Eso es muy importante. Claro, muy importante, porque eso es rechazo. Evo Morales se ha proclamado precandidato. Lo que estamos viendo en Bolivia es nada más una copia a carbón de lo que hizo Nicolás Maduro en mayo. Bueno, pero es la Constitución boliviana del Estado plurinacional, que es un instrumento falsificado que liquida la República de Bolivia, es una copia al carbón escrita por asesores españoles pagados por Chávez y Castro que es la Constitución venezolana y de las constituciones que están expandiendo por las Américas. Entonces, lo que pasa en Bolivia, primero, Bolivia es una dictadura. Segundo, es un narcoestado. Tercero, en Bolivia no hay ni división ni independencia de poderes, no hay Estado de Derecho, hay la voluntad de un individuo que ha montado un régimen institucional, un sistema de leyes, todas infames, que le sirven para aplicar su ley y mantenerse en el poder. Carlos, Bolivia tiene presos políticos, más de 1.200 exiliados, perseguidos políticos y no hay libertad de prensa. ¿Y la oposición política electoral, cómo se manifiesta, cómo se expresa en Bolivia? Bueno, la oposición política electoral, hay dos clases de oposición como en todas estas dictaduras, una oposición real que está muy disminuida y una oposición funcional. El más importante de los opositores funcionales, porque hay varios en Bolivia, es el individuo que después de cometer traición el año 2003 y facilitar el golpe de Estado que Evo Morales le dio a la democracia boliviana, se llama Carlos Mesa, le dio amnistía por sus delitos a Evo Morales. Que fue presidente provisional, ¿no? Sí. Presidente después del golpe de Estado. Ahora es candidato, después de haber sido el agente de publicidad en el proyecto de Evo Morales para la recuperación del mar, que volvió a perder el mar en La Haya. Ahora funge de opositor, no sin antes haber recibido de Evo Morales una amnistía el año pasado. Entonces, dos amnistías de Evo Morales para Carlos Mesa, el 2003, una amnistía el 2018 de Evo Morales para Carlos Mesa y ahora simulando que hay democracia y simulando que Mesa puede ser opositor. Es lo mismo, la misma situación en la cual están engañando al pueblo boliviano, tratando de engañar a la comunidad internacional, pero están en evidencia. La oposición funcional es muy dañina, y esperamos que el pueblo boliviano pueda poner esto en evidencia a través de los líderes cívicos, de los verdaderos opositores políticos, del exilio político que está jugando un papel importante, de las plataformas ciudadanas que están en rebeldía y de la gente en Bolivia que ya no se come el cuento. ¿Y la oposición real es viable? ¿Ves posibilidades de Mira, ejercer? yo sostengo que cuando hay una dictadura no hay oposición, hay resistencia. Se llama oposición. ¿Acaso hay oposición en Cuba? ¿Acaso tú puedes decir que antes de la instauración del juramento del presidente Guaidó en Venezuela había oposición? Ahora hay oposición porque hay un presidente legal. No hay oposición en Nicaragua, hay resistencia porque no hay condiciones para hacer oposición, no hay libertad. El rato que tú eres opositor en serio, te mandan a la cárcel, te enjuician, me parece muy apropiado el exilian. término y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a seguir resistiendo. Seguro para que sí, hacer oposición de verdad. Hasta el último aliento. Sí, vamos señor. a estar en este breve. Y vamos a ganar, hombre, porque tenemos No tengo la razón. duda de eso. Gracias, Carlos. Gracias a Carlos Sánchez Berzaín. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Y tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Gracias. Les esperamos el próximo domingo.